Amados hermanos, qué honor estar con ustedes hoy. Y quiero que hagamos un ejercicio, que no es tan ejercicio, es más bien un llamado a sincerarnos un poco, a abrir nuestros corazones un poquito. ¿Cómo les hace sentir esa imagen que van a ver en pantalla en este momento? Véanla. Hermanos, lo cierto es que ya hace unas cuantas décadas los venezolanos han estado expuestos a muchas cosas. Momentos duros de escasez y de pobreza, de hambre, escasez. No sé si ustedes lo han vivido, pero faltaba todo, ¿lo recuerdan? Inseguridad, momentos de inseguridad muy fuertes. Tener que despedir en masa a familiares, personas que amamos y que ya no están al alcance de la mano como sentimos que deberían, porque se fueron. Si tú eres venezolano, probablemente puedas sentirte identificado con alguna de estas cosas. Y tú te preguntarás, pero pastor, ¿en serio usted está parándose en el púlpito de nuestra congregación a hablar de esas cosas? Sí, hermanos, porque yo no quiero pararme aquí a predicar de nuestras necesidades, esquivando lo que hemos vivido. ¿Eso sería franco? ¿Eso sería honesto? ¿O tú no lo has sufrido? ¿O no te ha pesado ni un poquito? Tener familiares de la siguiente generación que todavía no conoces porque están del otro lado de las fronteras y hay cualquier cantidad de formalismos que no te permiten cargarlo en tus brazos. Quizás, solo quizás en el fondo de tu corazón, has tenido esa sensación de preguntarte, ¿esto va a ser para siempre? ¿Esto nunca va a cambiar? Seamos francos. ¿No tienes ahí o sea, ¿será que esto? ¿Hasta cuándo, pues? ¿Cómo me paro delante de hombres y mujeres expuestos a la situación que realmente hemos estado expuestos? Y no nos sinceramos. Quizás no es este tu caso, pero ¿sabes qué? Aunque tú hayas sido de esos que se resignó, o que construyó su propio búnker de aceptación y dijo, bueno, esto es lo que me toca y ya yo acepté este destino y te resguardes dentro de él, quizás en el fondo del corazón, allí donde solo Dios te conoce, sigue estando un profundo y acentuado. ¿Hasta cuándo? Y aunque no tenga que ver, porque tu juventud no te lo permita todavía, que ver con las cosas que hemos vivido en esta nación, aunque quizás tú hasta cuándo tenga que ver con tu familia, con una condición de salud, quizás tú hasta cuándo tenga que ver con un asunto no resuelto en tus relaciones. Si ese hasta cuándo está allí, amado hermano, quiero que sepas que hoy el Señor puede ayudarnos. ¿Tú quieres ser ayudado? ¿Sí o no? En la palabra de Dios hay un hombre que puede ayudarnos muchísimo con esto. Así que vamos a leer juntos el Salmo 13. Vamos a leer juntos el Salmo 13. ¿Están conmigo con sus Biblias? Búscalo en tu Biblia. Salmo 13. Los que no tengan su Biblia en físico allí pueden leerlo conmigo en pantalla. Dice, leímos la palabra del Señor con un corazón consciente de que estamos leyendo la palabra, la voz de Dios escrita. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor,
¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo de mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Verso 3. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Así como el salmista pasó de preguntarse hasta cuándo a afirmar, pero yo en tu misericordia confío. Así podemos tú y yo cambiar nuestro corazón e internalizar lo que dice el título del día de hoy. Podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. Porque de hecho, hermanos, de hecho, eso es exactamente lo que enseña nuestro texto. Y para tener un panorama más completo del mensaje que vamos a estar tú y yo aprendiendo el día de hoy, y de cómo vamos a exponer nuestro corazón para que Dios nos transforme y nos ayude con nuestros hasta cuándo, recordemos y leamos juntos lo que este texto, este Salmo 13 nos enseña. Podemos confiar en el Señor porque Él responde a nuestro clamor y atiende nuestra necesidad. ¿Lo ven en pantalla? Podemos confiar en el Señor porque Él responde a nuestro clamor y atiende nuestra necesidad. Él lo hace. Esto es completamente cierto y vamos a demostrarlo a partir de la siguiente estructura. Desde el verso 1 y 2 vamos a estar viendo una expresión de necesidad. En el verso 3 y 4 vamos a ver un clamor por intervención. Y en el verso 5 y 6 una declaración de confianza. Recuerden, si el mensaje que enseña este texto es que podemos confiar en el Señor, porque Él responde a nuestro clamor. ¿Tú crees que Dios responde a tu clamor? Y Él atiende nuestra necesidad. Bueno, entonces vamos a ver cómo este texto habla de este argumento. Cómo este texto ciertamente nos enseña eso. Pero hermano, yo no sé si tú seas capaz de admitirlo o no, pero todos tenemos un hasta cuándo en el corazón. Tómate unos segundos, sincérate, reconócelo y ora conmigo. Ora ahí en tu puesto. Ora ahí en tu puesto para que eso que tienes en una gaveta de tu corazón, eso que te ha pesado por tanto tiempo, eso que sientes que si fuese distinto tu vida cambiaría, pueda ser hoy precisamente a eso, a lo que Dios se acerque con su voz y su mano amorosa, la que tiene su palabra expuesta a nuestro corazón, y nos ayude. Ora, tómate unos segundos para orar. Por favor, ora por mí, para que pueda asumir como el Señor me demanda el recorrido de este texto al exponerlo. Oremos.
Padre, ayúdame. Traemos nuestro corazón ante ti, suplicando tu ayuda, porque sabemos que en quien lo pedimos, podemos recibirlo. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Hijo, el único camino a pedirte tu ayuda. Amén. Amén. ¿Qué les parece si vamos a la primera parte? Una expresión de necesidad. ¿La están viendo en pantalla? Leamos de nuevo el pasaje. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Verso 2. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Notaron lo primero que sucede aquí? Vemos no uno ni dos, 4 hasta cuándo. ¿Saben qué denota eso? Que este salmista estaba realmente afectado. Estaba realmente afectado. Realmente le dolía en su corazón lo que estaba viviendo. Pero ya aquí podemos aprender, porque él no oculta lo que siente. ¿Saben qué? Lamentablemente en algunos momentos nosotros tendemos a poner maquillaje, camuflaje, escudos, ropa, fachadas, muros, muros y más muros. Y no somos sinceros. No somos francos delante de Dios. No decimos la verdad delante de Dios. Sé que muchas veces esto está precedido por no saber y no querer ser irreverente, no querer ser rebelde, no querer hablarle a Dios como si estuvieses hablando a cualquier persona, pero eso es muy distinto a no ser capaz de decirle o con honestidad lo que está sintiendo. Este hombre nos está enseñando ya en el primer versículo. Él habló a su Señor, habló a su Rey, sobre la verdad de cómo se sentía. Pero también vemos algo interesante en los hasta cuándo. Noten que los dos primeros hasta cuándo tienen un sentido. Uno habla de esconderás tu rostro y el otro habla de me olvidarás para siempre. ¿Vieron? Vean en pantalla que dice en los siguientes, cuando él está mostrando los dos hasta cuándo, en uno dice ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Lo ven? Me olvidarás para siempre. ¿A qué se está refiriendo? Al Señor. Esconderás de mí tu rostro. Los dos primeros hasta cuándo tenían que ver con su necesidad del Señor, con lo que estaba pasando en su corazón con respecto a cómo necesitaba al Señor. Pero en los dos posteriores, el asunto cambia. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que tiene más que ver con lo que estaba pasando en su corazón? De hecho, es más fácil confirmarlo con una equivalencia dinámica. Les voy a leer yo, como dice la NTV, en ese mismo versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? O sea, vean esto. Ahí hay 4 hasta cuándo, ¿verdad? 2 tenían que ver con su necesidad del Señor. Y los otros 2 tenían que ver con cómo esa necesidad del Señor lo llevaba a estar en una condición particular, sentir angustia, sentir peso sobre su corazón, peso sobre su alma, y a sentirse desprotegido con respecto a sus enemigos, a sentirse vulnerable delante de lo que estaba viviendo en la oportunidad de ser atacado. Estos dos aspectos, hermanos, nos revelan que el salmista estaba expresando lo que él sentía que necesitaba. Su hasta cuándo revela que él sentía que necesitaba.
Si tú tienes un hasta cuándo en tu corazón porque anhelas recibirlo y todavía no lo has recibido, tú crees que es eso lo que necesitas. ¿Verdad que sí? De uno de los comentaristas de la Biblia de Estudio, Matthew Henry, él expresa que la diferencia es significativa entre las pruebas que tienen que ver con intensidad y las pruebas que tienen que ver con continuidad. Las pruebas que tienen que ver con intensidad prueban nuestra fortaleza, mientras que las que tienen que ver con continuidad pueden llegar a estremecer nuestro corazón y desarrollan el carácter, la constancia, la madurez de un modo bien único. De hecho, él hace mención de Job, que cuando estaba parado y recibiendo noticias sobre el fallecimiento de sus hijos, la destrucción de sus bienes, se derrumbaron sus propiedades, perdió todo el ganado, uno tras otro, pruebas con mucha intensidad, él pudo mantenerse en pie. Pero cuando empezó a percibir que la prueba inherente a su salud se extendía y parecía no tener fin, su conducta empezó a ser distinta. ¿Serán importantes los hasta cuándo de nuestro corazón? Sí, hermano, porque son esos los que revelan mucho, mucho de tu carácter y del mío. Y sabes que nuestros hasta cuándo muestran qué es lo que creemos que necesitamos. En cuanto a cómo aplicar esto, hermanos, tú y yo necesitamos reconocer cuál es nuestra mayor necesidad. Si nosotros no entendemos que nuestra mayor necesidad es la que este salmista está expresando, nuestra relación con el Señor, y que al fallar a lo más importante que es nuestra relación con Dios, el pecado avanza y empieza a deteriorar nuestro corazón. No solo permitiéndonos sentir afectación, angustia, ansiedad, de verdad empezamos a sentirnos muy mal en nuestro corazón. Y si aquí hay personas que no han entendido todavía su necesidad de Cristo y de lo que Él ha hecho por ti, yo quiero decirte que si tú sigues ignorando y negando que la angustia y la depresión de tu corazón tiene todo que ver con tu necesidad del Señor, te estás condenando a ti mismo. Hermanos, lo voy a decir de la manera más amorosa que pueda. La verdad no depende de lo que tú creas. Escucha lo que acabo de decir. La verdad no depende de lo que tú creas. La verdad es la verdad. Si yo te digo que allá afuera hay un carro de tal marca y tal color y en verdad el carro está allí, y tú me dices a mí, no, pastor, es que yo no lo veo igual que usted, es que yo no lo creo. Te pregunto, ¿el carro se va a desvanecer porque tú no lo crees? No. El carro va a seguir estando allí porque es la verdad. El que tiene que cambiar y ajustar cómo lo ve somos tú y yo. Si tú sigues pensando que esa angustia, que esa presión, que esa ansiedad, que todo ese mal que está reposado sobre tu corazón, afectándote, no tiene que ver con tu necesidad del Señor, no vas a cambiar que esa sea la verdad. Si hay algo que ajustar en cuál es el problema de nuestro corazón, amados hermanos, si el diagnóstico no es correcto, el tratamiento no será efectivo. Si tú y yo necesitamos empezar por un ajuste en nuestro corazón, es decir, ya va, ¿qué es lo que yo realmente siento que es mi mayor necesidad? ¿Mi hasta cuándo se manifiesta? Mi mayor ansiedad, mi mayor desesperación, mi mayor anhelo, eso que siento que me ahoga, ¿es mi relación con el Señor, mi cercanía a Él o es cualquier otra cosa? Porque ya de base, ya de raíz, hay cosas que ajustar en nuestro corazón.
Si no diagnosticamos bien, hermano, el problema, el tratamiento no será efectivo. Nuestro problema es que no tenemos ni entendemos que la angustia y la depresión en nuestro corazón tiene todo que ver principalmente con nuestra necesidad del Señor. Pastor, ¿y hay otras cosas? Sí, claro que puede haber otras cosas. Pero tú y yo estamos y estaremos siempre en la misma posición de este salmista. Necesitamos al Señor. Y tal y como fue con él, cuando tú y yo no reconocemos, cuando tú y yo no vivimos, cuando tú y yo no actuamos, cuando no estamos cerca de nuestro Creador, el pecado empieza a afectar todo en nuestra vida. Por eso necesitamos tener muy presente lo que este texto enseña, que podemos confiar en el Señor, porque Él responde a nuestro clamor y atiende nuestra necesidad. Ahora bien, ya vimos el problema. El problema en algunos de nosotros es que tenemos cosas que ajustar en lo que anhelamos y estamos realmente esperando. Si ese hasta cuándo tiene que ver con cosas que va a pasar en el país, con cosas que van a pasar en mi entorno social, con cosas que van a pasar en mis familiares, bueno, pero ¿hasta cuándo ella va a seguir siendo así? ¿Pero hasta cuándo mi jefe va a seguir? Pero cuando ese hasta cuándo tiene que ver con muchas cosas, pero no está ajustado en nuestra verdadera y principal necesidad, tenemos un problema. Tenemos un problema que por la gracia de Dios tiene solución. Y vamos a verlo en un clamor por intervención que está en el verso 3 y 4. ¿Hay solución para el problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿O nos quedamos así con el problema así? No, ¿podemos resolverlo? Bueno, vamos a ver. Leámoslo de nuevo. Dice, el salmista le dice al Señor, considera y respóndeme. Considera y respóndeme. Oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. ¿Saben qué es lo primero que nosotros estamos viendo en este texto? Podemos ver al salmista presentando su clamor y solicitando la intervención de Dios al decirle, considera y respóndeme. Hermanos, considera, ¿les parece una expresión irreverente y rebelde? ¿Les parece una expresión grosera? ¿Les parece una expresión que está exigiéndole a Dios que actúe? Esa postura de su corazón en el verso inmediatamente posterior nos dice cómo era la postura de su corazón de ese hasta cuándo. ¿Cómo debe ser la nuestra? ¿Está mal que yo le diga hasta cuándo al Señor? Depende de la postura de tu corazón. Pero la postura que este salmista refleja aquí es un considera y respóndeme. Él sabe que debe ser honesto con su Señor en cuanto a lo que siente y también entiende que debe pedirlo en oración con reverencia y respeto. Entonces ya aquí tenemos la primera gran solución, orar. Tenemos que pedírselo a Él. Si nuestro problema reposa sobre nuestro corazón, llevándonos a una mayor conciencia de nuestra necesidad de Dios, entonces nuestras acciones deberían mostrar cuánto le necesitan. Si yo le digo a mi esposa que la extraño, pero llego a la casa y la ignoro, ¿qué refleja eso? Que no la extraño. Yo no sé cuánto yo necesito y siento que necesito a mi Creador por lo que yo digo con mi boca. ¿Escucharon eso? Pero pastor, yo siento que yo necesito al Señor. ¿Está bien? Eso está muy bien. Yo siento que yo necesito al Señor. Ok. ¿Cómo tú sabes que esa persona siente que necesita al Señor?
porque sus acciones reflejan que necesita al Señor. El que quiere besar, completar. Ah, no se la saben. Sí, me vas a decir que no se la saben. El que quiere besar, ¿ustedes han escuchado ese dicho que dicen muchas personas? ¿Sí o no? Si una persona afirma, no, yo amo a mi esposa, yo sí la amo. Ajá, ok, tú la amas. Y resulta que tus acciones proyectan maltrato, intolerancia, descuido, no te ocupas de ella, no la atiendes, no le sirves, no le escuchas, no. La pregunta es, ¿tú la amas? Tú dices que la amas, pero tú no la amas. Hermanos, dejemos de confiar en leer cuánto nosotros vemos de nosotros mismos que creemos que necesitamos al Señor. No, es que yo estoy necesitado en verdad, verdad de Dios. ¿Tus acciones reflejan que tú estás necesitado en verdad de Dios? ¿Asistes? ¿Vas? ¿Participas? Si no, hay una clara incoherencia entre tu afirmación y tus acciones. ¿Sabes qué? Para nosotros es muy fácil ver estas incoherencias en las otras personas. Cuando las otras personas te dicen algo que dicen y quieren hacer, y tú no los ves moverse en esa dirección, con facilidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿No lo notamos como una incoherencia, sí o no? ¿O no lo vemos igual? ¿Nos parece que no importa? ¿O nos damos cuenta de que no hay sincronización entre sus acciones y sus expresiones? ¿Saben qué? No solo está el salmista orando, y ya vemos nuestra primera solución. Veamos también lo que pide y la relación que guarda con lo que vimos que siente que necesita. Si él está pidiendo algo, ¿debería haber una relación con lo que él decía antes que necesitaba? ¿Sí o no? Él dice, mírenlo ahí en pantalla, dice, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Si su distanciamiento del Señor permite que el pecado de alguna manera le afecte, ¿qué es lo que él está manifestando aquí? ¿A qué le temía? A la muerte. Le temía a la muerte. Y inevitablemente, hermano, cuando nosotros no estamos relacionándonos con el Señor, empezamos a tener mayor temor, preocupación por un montón de cosas. La preocupación en nuestro corazón aumenta o disminuye cuando nosotros estamos relacionándonos con Dios en su palabra y en oración, sobre todo en oración. ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dice Filipenses 4:6? ¿No? Si ustedes están conmigo hoy, ¿están aquí vinieron? ¿Qué dice? No se preocupen por nada. Antes, ¿verdad? Está el autor de ese texto, el apóstol Pablo, nos está diciendo, no se preocupen, eso no va a generar ninguna solución. Oren, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho y eso guardará sus mentes en Cristo Jesús. Eso nos va a brindar un abrigo, un alivio. Hermanos, en términos de temor, ¿qué tal si recordamos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 28? ¿Recuerdan la voz de nuestro Señor Jesús decir, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma? Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¡Wow! La ecuación no es muy difícil de ver. Nos alejamos de Dios, empezamos a temer los enemigos y el adversario, empezamos a temer a la muerte, a preocuparnos de todo cuanto pasa y deja de pasar. Nos acercamos al Señor, las preocupaciones empiezan a mermar, la ansiedad empieza a mermar, la depresión, la fatiga, el desánimo, todas las afectaciones y diversas variaciones de un alma desasistida por su Creador empieza a encontrar alivio en él cuando se acerca a su Creador.
De hecho, es la segunda petición que él hace. Vean cuando menciona a los enemigos y los adversarios. Da la idea de temor por ser un mal referente. No sea que ellos celebren cuando yo caiga, no sea que ellos no vean, malponga. Hermano, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nos despegamos del Señor? Cuando descuidamos nuestra relación con el Señor. Cuando Él es nuestra prioridad. Bueno, yo te puedo decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que el pecado avanza y nosotros empezamos a malponer el nombre del Señor. ¿Es o no es cierto? ¿Sí? Empezamos a malponer el nombre del Señor. Este texto nos mueve a preguntarnos, ¿cuál es entonces la solución posible a los dos temores que tenía el salmista? A las dos cosas por las que él está orando. ¿Cuáles son las dos cosas por las que está orando? Por la muerte, temor a la muerte, ¿verdad? Y por sus enemigos. ¿Qué figura de enemigo es esta? De caras al Nuevo Testamento, de caras a ti y a mí. ¿Tú tienes un mayor enemigo que no sea el pecado? ¿Sabes cuántas denominaciones desgastan sus reuniones, sus dinámicas diarias? Estoy siendo atacado por aquí, siendo atacado por allá, y el diablo me hizo, y el diablo me tropezó, y el diablo me persigue, y hermanos, no se hacen responsables de nada. Todo es el diablo. Yo no estoy diciendo en este púlpito que el diablo no sea malo, que no sea quien está detrás de muchas cosas terribles e indescriptibles en el mundo. Lo que te estoy diciendo es que si tú tienes que evaluar cómo estás viviendo y tú le echas toda la culpa a las circunstancias del país, toda la culpa a tu pasado, toda la culpa a tus padres y familiares, toda la culpa al diablo, entonces tú vas a verte desasistido para hacer lo que la palabra de Dios te manda hacer. Los dos temores de él eran la muerte y el pecado. ¿Hay solución para eso? Casualmente la hay. Pero pon tu mano. Te voy a poner en las manos el día de hoy algo que te deje sin excusas. Algo que te mueva completamente de estar en la duda, en la intermitencia de será, no será, a estar absolutamente posicionado en el escrito está. Que tú puedas poner este texto y decir, plantarte sobre él y decir, allá va. Este tema de la muerte y del pecado tiene solución. ¿Por qué no lo vemos en palabras del apóstol Pablo? En el libro, en la carta escrita a la iglesia de Roma, capítulo 6, versículos del 5 al 11. Yo se lo voy a leer, por favor concéntrense en lo que les voy a decir. Escuchen con atención, para que juntos resolvamos si hay o no hay solución al tema de la muerte y del pecado, que este salmista está siendo presionado en su corazón por el asunto. ¿Preparados? ¿Van a recibirlo o no? Ok. Verso 5 del capítulo 6 de Romanos. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Escuchaste eso? No te concentres en la voz de mi hijo que está por allá. Concéntrate aquí en lo que dice el texto. Escucha aquí lo que dice la palabra de Dios. Y lo tienes facilito. Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo ¿para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Verso 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Así o más claro. Cuando el pecado te va a buscar, tú te le plantas y le dices, no, por aquí no. Pero si yo tengo control sobre ti, no tenías. Verso pasado, tiempo del ya no. No, ya no. ¿Tú conmigo no?
Si tú no puedes hacer eso, entonces necesitas seguir escuchando. Verso 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. 9. Estamos seguros de esto. Estamos seguros de esto. Por favor, hermano, escúchalo. Estamos seguros de esto. Porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Escuchen. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Verso 10. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Verso 11. Escuchen. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni el pecado pueden contra ti, ni contra mí, porque Cristo Jesús nos reemplazó en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar y recibió el castigo que tú y yo nos merecíamos. Ahora, cuando ese poder que tenía el pecado sobre ti, porque tú le habías dado la oportunidad de pecar deliberadamente una y otra vez, ahora tú puedes plantarte y decir, mira, ¿sabes qué? Yo lo lamento. Yo sé que yo hacía eso, pero yo ahora no lo voy a seguir haciendo, porque yo ahora vivo para la gloria de Dios. Y cuando el pecado te diga, tú si eres bien ridículo, ¿qué te pasa a ti? Yo a ti sí te conozco, y empiece a acusarte, y empiece a presionar tu mente, y empiece a atacar, tú solo tienes que hacer algo. Voltéate a tu Señor y dile lo que el salmista dijo. Considérame, Señor. Considérame y respóndeme. Porque si tú clamas por su intervención, Él va a atender tu necesidad. Tú eres su hijo. Si tu hijo te pide que intervengas porque se está metiendo con él, ¿tú te harías el loco? No. Si nosotros siendo malos respondemos con esa inmediatez y con esa energía cuando nos están tocando a uno de nuestros pequeños, ¿cómo crees tú? ¿Cómo crees tú que va a actuar tu Señor? Si ve que fue tan alto el precio para librarte de ese pecado, que entregó a su Hijo mismo, y ese pecado quiere seguir controlándote. Ah, pastor, entonces la diferencia está en si yo lo pido o no. ¡Wow! Tremendo. Debemos clamar y orar por la intervención del Señor en nuestras vidas, porque solo en Cristo tenemos libertad sobre la muerte y el pecado. Solo en Cristo tienes libertad sobre la muerte y el pecado. Pastor, pero yo tengo mucho tiempo lidiando con un área. ¿Hasta cuándo? ¿Qué le parece si pasamos al tercero? Una declaración de confianza. 5. Dice el salmista, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. En este punto, hermano, el corazón del salmista cambió. Y es evidente por lo que él declara. Ahora él afirma, pero yo en tu misericordia he confiado. ¿Ven? Como dice ahí, está en azul. Pero yo en tu misericordia he confiado. La misericordia que Dios nos ha manifestado en Cristo es lo único que nos permite acercarnos a Él confiadamente y ser atendidos como hijos muy amados. Yo en tu misericordia he confiado y ahora puedo entrar en tu presencia. No podemos ignorar, hermanos, cómo este texto dice la manera en la que se manifiesta esta confianza que este salmista está diciendo tener. Vean que menciona dos cosas. Habla de mi corazón se regocija en tu salvación y habla de cantaré. ¿Sabes qué? Si tú entiendes
que tú eres el Hijo de Dios, que tú estás viviendo en fe, si tú te relacionas con Él, el resultado natural es un corazón contento. Estás contento. Dices que eres un hijo de Dios, pero vives tus días con una expresión de amargura, de queja. Cuando el dólar sube, te irritas, triplicas, publicas tus estados, el mundo tiene que enterarse que tú estás inconforme, pues porque el mundo no está funcionando como debería. ¿Qué es lo que guía el corazón de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que te da contentamiento? Porque si para ti, para mí, lo más importante es nuestro Creador, cuando entramos a su presencia y entendemos la majestad de estar en los brazos del Creador del universo, ¿qué es contrastable con eso? Ah, pastor, puede ser que no lo creo. Y el asunto es otro. Sincérate. Sincérate. Entra a tu habitación en silencio y pregúntate, ¿yo realmente creo que estoy condenado por mis delitos y pecados? ¿Yo realmente creo que Dios me amó al punto de entregar a su Hijo para que Él recibiera toda la furia del castigo que yo me merezco? ¿Yo realmente creo que Él me dio la oportunidad de arrepentirme, de venir a sus pies y de restaurarme abrigándome con su amor, sellándome con su espíritu y haciéndome una absoluta propiedad de Él? Yo realmente lo creo. Porque si tú lo crees, lo que va a reflejar que sí lo crees no es lo que tú digas, es tus acciones. Y hay dos acciones claras en este texto. Alegría en su salvación, contentamiento en su salvación y una vida que busca estar alabándole, no solo con canciones e himnos, una expresión continua de adoración, una expresión continua de reverencia a Dios. Hermanos, no puedes ni debes permitir que las circunstancias en tu entorno ni en tu pasado, nada de nada, te haga olvidar el honor indescriptible de tener entrada directa a la presencia del Creador del universo. Él ha decidido justificarte. Él ha decidido adoptarte en Cristo. Nada se puede comparar con eso. Para ser más específico aún, a ti que estás en esta sala hoy y a ti que me estás viendo en línea, quiero que entiendas algo. Cuando tu relación con Dios es afectada, el pecado trata de tomar espacio. No lo permitas. No te dejes engañar. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no tiene ningún dominio sobre ti. Así que no retrocedas ni un milímetro. Avanza, crece, madura y ama apasionadamente como Cristo te ama a ti. Para eso te llamó. ¿Quieres saber cuál es la más contundente forma de encarar a tus enemigos, a tus adversarios? La más contundente forma de pelear contra el pecado, la muerte, escucha, la angustia, la depresión, la ansiedad, el desánimo, la apatía, el despropósito, la desesperanza, la desilusión, el desamor, el abandono, los traumas, las tragedias, las pérdidas, las que ya no se pueden reparar, los robos, la frustración. La mejor manera de encararlo todo. Absolutamente todo, hermano. Por muy grande que parezca cuando lo estás viviendo, queda como una miniatura cuando la pones frente a aquel que tiene todo el universo en la palma de su mano. La clave está en llenarnos del Señor. Pastor, ¿cómo hago con ese pecado con el que tanto he lidiado? ¿Hasta cuándo voy a estar
Yo te voy a decir hoy lo que va a hacer que ese pecado retroceda. Lo mismo que te salvó. Llénate del Señor, al que ahora, si tú has creído en Cristo Jesús, tienes acceso. Si tú en tus fuerzas pudieses, Cristo no habría venido. Tú serías responsable de lidiar con este pecado. Pero tú en tus fuerzas no puedes. Si tú te llenas de Él obra en ti esperanza de gloria. Hermanos, podemos bosquejar lo que hemos visto hoy. Vimos una expresión de necesidad y yo no sé por qué yo hoy, no sé si es que lo noto más distraído o más tenso o el tema es particular. Yo, hermanos, anhelo que el Señor pueda bendecirte. Pero yo te voy a decir algo, si tú vienes aquí y tú no vienes con un corazón de que Dios te hable y te transforme, si no te sientes cómodo con que te miren a los ojos y te digan es contigo que estoy hablando, es a ti a quien te estoy predicando la palabra de Dios, yo no tengo ningún interés en que tú vengas y escuches el sermón. Yo tengo interés en hablarle a tu corazón, en que tú entiendas que si tú no cambias la postura de tu corazón con respecto a lo que tú crees que son tus necesidades, vas a seguir viviendo igual. ¿Vale la pena que Cristo haya dado tanto por ti y que tú y yo ignoremos la verdad y la bendición que Él nos ofrece? ¿Tiene sentido eso? Por eso te estoy hablando a ti que estás aquí hoy. Escucha. Vimos ya una expresión de necesidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Debemos ajustar lo que creemos que necesitamos porque nuestra necesidad más importante no tiene tanto que ver con la calidad de vida o la estabilidad social. No tiene tanto que ver con eso. Tiene muchísimo más que ver con nuestra necesidad de nuestro Creador. De hecho, eso implica que seamos honestos con Él al expresarlo. Pero si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Ya vimos que la solución es hacer lo que el salmista está haciendo, clamar, hablar a Dios con honestidad, con respeto, pero suplicarle de todo corazón que nuestra voluntad se manifieste expresándole a Él que le necesitamos, que le creemos, que valoramos lo que ha hecho en Cristo, confesar nuestros temores y nuestro anhelo de representarlo dignamente cuando el pecado retrocede y la gente ve en nosotros cómo vive una persona libre del pecado. Imperfecta, sí, vamos a seguir fallando, claro. Pero a veces glorificamos más a Dios por lo que hacemos después de la falla que lo que hacemos para evitarla. No somos santurrones inmaculados. Somos pecadores restaurados por la gracia de un Dios divino que nos permite arrepentirnos y dar fruto, y la gente, nuestro entorno, el mundo, los ángeles, el universo, ve a los hijos de Dios intentando glorificarlo en todo. Intentando luchar hasta el final. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Miren lo que este hombre está diciendo al final. Convicción. Está convencido. La respuesta es clara. Necesitamos confiar en el Señor de todo corazón. Vivir con una actitud alegre, con una actitud que le alaba y que busca alabarle con integridad y madurez en todo. Hermano, ¿sabes qué? Tú no conoces el detalle de mi vida y yo conozco el de algunos, pero yo no soy tu Dios. Tu Dios está disponible para ti. Tu Dios está disponible para ti. Y te tengo buenas noticias. Tú y yo, que tenemos el mismo Dios, podemos confiar en Él. Podemos confiar en el Señor, porque Él responde a nuestro clamor y atiende nuestra necesidad. No se hace el loco. Yo no te dije aquí nunca que Él lo atendía como tú crees que lo va a atender. Yo dije eso. Pero el papá es Él. Nosotros los hijos. Confiemos en el Señor.
no te tomes a la ligera lo que estás escuchando. Porque si tú crees que tú eres como eres y ya, y el mundo que se la cale, si tú no tienes la disposición de exponer tu alma a que tu Creador te cambie a través de los medios que Él ha dispuesto, su palabra, la oración, la iglesia, las actividades, la comunión fraternal, el discipulado, tu mentor. Hermano, son muchos los medios de gracia que Dios ha dado. Pero tenemos que empezar reconociendo, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. Cámbiame. Y mis acciones ahora van a reflejar que tú eres mi prioridad. Mira tu semana, mira tu tiempo, mira tus acciones. ¿Necesitas al Señor? ¿Tus acciones hablan de que tú necesitas al Señor? Evalúalo. Considéralo. Considéralo. Podemos confiar en el Señor, porque Él escucha nuestro clamor y atiende nuestra necesidad. Vamos a orar. Señor, te amamos. Te glorificamos. Te bendecimos. Pero por sobre todo, te necesitamos. Aléjanos, Señor, de jugar con nuestra fe. Aléjanos de seguir en esa tibieza peligrosa. Ayúdanos, por favor, a acercarnos a ti. Ayúdanos, por favor, a acercarnos a ti como tú has dispuesto. Porque te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro todo. Ayúdanos a vivir vidas contentas, felices, plenas en ti, que te alaben en todo tiempo, porque tú te lo mereces. Ayúdanos a valorar lo que ahora tenemos y vivimos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén.